sentada en el bar, una sensación de tensión y malestar envolvía mi cuerpo, mientras mi cuerpo clamaba por algo que resultaba imposible de pasar por alto. Un intenso dolor latente invadía mi ser, provocando que una sensación de tensión subía por mi cuerpo y mi aliento se entrecortara ante el menor pensamiento. Elegí este vestido ajustado y corto para la ocasión de esta noche con la intención de sentirme cómoda y segura. Deseaba llamar la atención, pero mi esposo, quien estaba sentado junto a mí, parecía no prestarme atención ni siquiera lo intentaba. Mientras esperaba, mis dedos pasaban suavemente sobre el vaso, haciendo pequeños ruidos, haciendo que el líquido dentro de él se agitara con cada toque. A pesar de que me había perfumado y calzaba zapatos de tacón que estilizaban mis piernas, él no parecía percatarse de ello. Incliné mi cuerpo hacia él, acerqué mis labios a su oído y con suavidad deslicé mi mano por su muslo, como un gesto significativo, un recuerdo latente. ¿Recuerdas cuando me acariciabas sin poder contener tus impulsos? Murmuré en voz baja, Srenia. Sin siquiera alzar la mirada, una sonrisa de desdén se dibujó en su rostro, como si encontrara encantadora la situación, como si se tratara de una burla. En aquel tiempo éramos más jóvenes, expresó, con sus palabras gélidas como el hielo. Me alejé, mis dedos se aferraron al vaso, la calidez en mi vientre se convirtió en irritación. No era mucho lo que solicitaba, solo necesitaba un pequeño gesto que me hiciera sentir anhelada. ¿Así que no hay más nada que eso? Swing, exclamé al voltear hacia su dirección. Su mirada se posó en mí con una ceja levantada, como si pensara que estaba haciendo un drama innecesario. Reconocí que extrañaba eso, susurré con nostalgia en mi voz. Echo de menos tu amor, tus caricias, extraño la pasión desenfrenada que compartíamos. Su sonrisa se hizo más intensa, aunque carecía de calidez. Expresó su sorpresa al decir que parecía que le impedía disfrutar, mientras yo resoplaba incrédula. Estás realizando precisamente esa acción. Movió su copa, escuchando cómo el hielo golpeaba el vaso. No soy lo que necesitas en este momento, contestó con calma, casi sin interés. Después se inclinó, como si estuviera revelando una confidencia. Retira el anillo y observa lo que sucede. Parpadeé, intentando descifrar en su expresión algún indicio de humor, un destello de alegría o incertidumbre. Sin embargo, no se encontraba nada más allí, únicamente reinaba esa tranquilidad indescifrable. Un nudo se formó en mi garganta mientras sentía como mi corazón latía más rápido. ¿Realmente estaba siendo sincero? ¿Se trató de un juego o de una evaluación? Al rotar el anillo en mi dedo, sentí el frío del metal sobre mi piel, y él no vaciló. Expresó con firmeza y suavidad que merecías lo solicitado. Adelante, atrévete. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Por un instante, vacilé antes de quitar el anillo de mi dedo y colocarlo sobre la barra. Un reto, una señal de precaución. Noté una mirada fija en mí, no proveniente de mi esposo, sino del individuo al otro extremo del bar, de gran estatura, de considerable anchura, con una presencia fuerte y confiada. Tomé mi bebida y la acerqué a mis labios, encontrando su mirada, manteniendo el contacto visual el tiempo suficiente para expresarle mi invitación con un gesto afirmativo. El anzuelo fue agarrado por él, se aproximó hacia mí y se sentó a mi lado. Su presencia, llena de atracción y misterio, transformaba el ambiente. Su voz era suave y agradable, preguntó cuándo me dirigiría la mirada. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras mis dedos acariciaban el borde de mi copa. Expresé mi sorpresa al enterarme de la posibilidad, mientras notaba a mi esposo mirándome fijamente, tranquilo y expectante, de reojo. Volteé hacia el desconocido, inclinándome ligeramente para reducir la distancia entre nosotros. Decidí comprobar hasta dónde llegaba la situación, lo expresé, y la atmósfera entre nosotros se volvió más densa. Su brazo se apoyó en el respaldo de la silla donde yo estaba sentado, mientras que su rodilla rozaba la mía. Su mirada recorría mi figura con calma y seguridad, como si tuviera claro el desenlace de la situación. Pasé mi lengua por mis labios, sintiendo un hormigueo en mi piel y mi pulso irregular. Decidí poner a prueba a mi esposo y a mí misma para descubrir nuestros límites, para ver cuánto podíamos resistir antes de que alguno de los dos se detuviera. Observé a mi esposo y le pregunté con voz suave y coqueta si estaba cómodo allí. Mostró una sonrisa. ¿Estás tú? Tragué un poco de saliva, notando lo reseca que estaba mi garganta. Sin envidias, sin incertidumbres, solo aguarda. Esto apenas estaba comenzando.
La proximidad del desconocido era abrumadora, su presencia colmaba el entorno, como una sombra reconfortante que me rodeaba. Su brazo reposaba en el respaldo de la silla, mientras que su rodilla ejercía presión sobre la mía, generando un roce que provocaba leves sensaciones en mi piel. Su mirada me recorría con calma y determinación, como si hubiera anticipado mis deseos antes de que yo los expresara. Sentía mi corazón latir fuertemente en mi pecho. Mi respiración era ligera mientras luchaba por mantener la calma. Se trataba de una prueba, una especie de juego. Pero, ¿a quién va dirigido? Observé a mi esposo una vez más, tratando de encontrar una fisura en su tranquilidad, algún indicio de emoción. Sentimientos de envidia, furia y pesar. Simplemente esa expresión de felicidad en su rostro, serena y casi jocosa, al dar un trago más a su copa. Inclinándose, se acercó a mí, creando una sensación de cercanía y intimidad. Susurró, «Él no te está impidiendo», y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Dejé escapar un suspiro, sintiendo una sombra retorciéndose en mi vientre. No, en realidad no. Recorrí con mis dedos el brazo del desconocido, percibiendo la tensión de sus músculos al contacto. Su comportamiento era arriesgado, valiente y emocionante, y a mí me fascinaba. Tenía la expectativa de que mi esposo tuviera una reacción distinta, como inclinarse y susurrar. Sin embargo, en lugar de eso, me observó fijamente y expresó, «Continúa». Sentí como si mi respiración se detuviera en la garganta. ¿Fue esto verdadero? ¿Podríamos darle un último impulso? Me volví hacia el desconocido, una sonrisa pausada dibujándose en mi rostro. Tenía la intención de realizarlo. Tenía la posibilidad de detenerse. Tenía la capacidad de soltar carcajadas, afirmar que se trataba de una actividad lúdica. Ponerme de nuevo el anillo y distanciarme. Le di una última mirada a mi esposo, ofreciéndole una oportunidad adicional. Pasaron apenas un par de segundos. Su mirada se encontró con la mía y la mantuvo fija. No lo veo como un reto. No es con intención de provocar. Simplemente aprobación. Sin rabia, sin remordimientos. Siento como algo se ha torcido en mi interior. Nada de culpas, solo una previsión intensa, casi instintiva. Volteé hacia el desconocido. «Acompáñame». Mantuve mi voz firme a pesar de la vibración en mis manos. No vaciló en absoluto. Me levanté de la silla. Mis piernas están firmes, sin embargo, mi corazón late rápidamente. Dirigiéndome hacia la parte posterior del local, notaba el calor de su cercanía a mis espaldas. Percibía la mirada de mi esposo sobre mí mientras me adentraba hacia el aseo en compañía de otro caballero. Fue él quien me observó. Mi esposo observó cuando mi mano tocaba el picaporte de la puerta. Al ingresar, di un paso hacia adentro, la forma en que el desconocido me siguió. A pesar de eso, continué adelante. Con un sonido seco, la puerta se cerró, dejándonos solos, separados del exterior. Mi respiración se encontraba desigual. Siento mi respiración acelerada, subiendo y bajando con rapidez. Mi presencia en este lugar no es apropiada. Realmente no debería estar llevando a cabo esta acción. A pesar de ello, mi espalda ya reposaba sobre los fríos azulejos, su cuerpo pegado al mío, el calor emanando entre ambos. Me tomé un instante para cerrar los ojos y recuperar el equilibrio. Ya no había forma de retroceder. Con seguridad, sus manos recorrieron mi cintura y se deslizaron por mis caderas, generando una sensación de nerviosismo en mi estómago. Sin titubeos, sin esperar mucho, él me amaba y no dudaba en mostrarlo. Tomé sus hombros con firmeza, mis dedos indecisos entre frenarlo o acercarlo aún más. Así que, en ese momento, sus labios rozaron mi cuello y desapareció cualquier atisbo de resistencia. Permití que mi cabeza se inclinara hacia atrás, reteniendo el aliento mientras su boca recorría, incitaba, exigía. Descendieron sus manos aún más, sujetando, conduciendo, explorando cuánto me permitiría avanzar. La solución resultó evidente hasta el desenlace. Experimentaba un hormigueo en la piel, mi mente estaba en constante movimiento y, por vez primera en un largo periodo, me invadía una sensación de vitalidad. Lo que tanto había deseado finalmente estaba en sus manos, en este preciso momento y lugar. Tras nuestro paso, la puerta del baño se cerró y nos aisló del exterior. El ambiente pesado y caluroso envolvía mis sentidos, impregnado del sonido entrecortado de mi respiración y los latidos atronadores de mi corazón.
con la espalda apoyada en los azulejos, sentía el contraste entre el frío y el calor del cuerpo del desconocido que se encontraba pegado al mío. Ella mostraba una firmeza inquebrantable con sus manos, recorriendo mi cintura y sujetando mis caderas con tal confianza que me dejaba sin habla. Sin lugar a interrogantes, sin oportunidad para reflexionar, mostraba su amor en cada acción que realizaba hacia mí. Mantuve los ojos cerrados brevemente, agarrando sus hombros con fuerza, mis dedos indecisos entre resistir o entregarme por entero. Así que, fue entonces cuando sus labios tocaron mi cuello, y todo se vino abajo. Mientras sus labios recorrían mi piel con pasión, solté un suspiro y sentí cómo me reclamaba con besos y mordiscos delicados, apropiándose de mí poco a poco. Permití que mi cabeza se inclinara hacia atrás, entregándome al creciente calor que sentía en mi interior. Descendieron sus manos aún más, recorriendo y dirigiéndome con determinación. Frente a él, me sumergí mientras mis manos exploraban su figura, sintiendo los latidos de mi corazón resonar en mis oídos. Realmente no debería estar llevando a cabo esta acción, lo habitual sería experimentar remordimiento. Sin embargo, en su lugar, percibía una sensación de vitalidad. Mis labios lo acariciaron suavemente, desafiando la calma, y él se puso rígido, sus manos enredándose en mi melena, asumiendo el mando. Sentía una emoción embriagadora al ser anhelada de esa manera, al ser imprescindible con tanta intensidad. Hacía mucho que no experimentaba algo tan intenso. En ese instante, me desorienté entre la emoción, la intensidad y la audacia de la situación. De pronto, me incorporó con una facilidad sorprendente, haciéndome girar. Mientras él se colocaba detrás de mí, jadeaba con mis manos apoyadas en el lavabo y mi espalda arqueándose por instinto. Cuando tuve el primer encuentro contigo, sentí un escalofrío recorrerme y apreté los dientes, mi respiración se volvió irregular mientras permanecía allí, desafiando mis límites, aguardando a que me detuvieras. No realicé esa acción. Por el contrario, me acerqué rápidamente a él, mi cuerpo reaccionando antes de que mi mente pudiera procesarlo. Una sensación de densidad en el aire invadía la habitación, el ambiente resultaba excesivamente caluroso, mientras cada fibra de mi ser ardía intensamente. Mientras se desplazaba, sus manos se aferraron a mi cintura para mantenerme equilibrada. Fue como si una ola de emociones me invadiera de repente, tan fuerte y poderosa, justo lo que había estado deseando con tanta intensidad. Mientras mordía mi labio, sentía mis uñas hundiéndose en el frío porcelana del lavabo, al mismo tiempo que dejaba escapar un suave jadeo. El cubículo tembló con el movimiento de la puerta, mientras los ruidos del local se colaban por debajo, aunque en ese momento nada de eso tenía relevancia. Nada más había en ese lugar aparte de él, de mí y del fuego que nos devoraba. Fue él quien me condujo hacia abajo, haciéndome sentar en sus piernas, mis rodillas apretando contra la superficie fría de plástico, mi figura adaptándose a la suya. En esta ocasión, el dominio estaba en mis manos. Al principio me desplacé con calma, experimentando, viendo cómo su cabeza se inclinaba hacia atrás, percibiendo cómo sus manos sujetaban mi cintura con mayor intensidad. Giré las caderas, incitándolo, disfrutando de cómo su cuerpo se contraía debajo del mío, y de cómo su respiración se hacía más agitada, más irregular. Después aumenté la velocidad, la emoción aumentando, subiendo cada vez más alto sin posibilidad de detenerme aunque lo deseara. Experimenté una intensa presión interna que se retorció, dando lugar a un placer agudo, vertiginoso y abrumador que finalmente se desvaneció. Mi cuerpo se estremeció, soltando un suspiro involuntario, mientras me entregaba al momento, el calor y la intensidad abrumándome en su totalidad. Poco después, él me siguió, apretando su agarre y respirando entrecortado mientras se entregaba por completo. Permanecimos inmóviles, nuestras exhalaciones se entrelazaban en el ambiente húmedo, su contacto persistente en mi piel. En el cuarto de baño reinaba un silencio absoluto, el sonido de nuestras respiraciones resonaba en el ambiente, mientras la calidez de nuestros recientes actos aún se percibía en mi piel. Apoyé mi cuerpo en el suyo brevemente, sintiendo como mi corazón latía rápido, sus manos aferradas a mi cintura con una firmeza que resultaba placentera pero amenazante. Después, empecé a percibir la realidad a mi alrededor, los murmullos del bar, el sonido de copas chocando y la brisa fresca acariciando mi piel mojada. Ya lo había realizado. Había traspasado el límite sin sentir remordimiento, solo experimentaba una satisfacción intensa y embriagadora. Desperté poco a poco, sintiendo un ligero temblor en mis piernas al acomodar mi vestido y alisarme el cabello con la mano.
sin posibilidad de esconder lo sucedido. Mis ojos brillantes y mi piel sonrojada delataban la realidad de la situación. Al abrir la puerta del baño, se escuchó un crujido y se filtraba la luz suave de las luces del bar. Fuera, el entorno permanecía inalterado, las charlas resonaban, los cubitos de hielo chocaban en los recipientes, la música pulsaba suavemente en segundo plano. Sin embargo, yo había experimentado un cambio. Mis pies avanzaban con determinación, a pesar de que mi respiración continuaba desigual, mi cuerpo aún temblaba con las secuelas de lo ocurrido. Recorrí la habitación con la mirada, sintiendo como mi corazón se aceleraba al ver a mi esposo. Permanecía en la barra, con su copa a medio beber, su actitud tranquila, como si hubiese aguardado pacientemente, como si estuviera seguro de que regresaría. Durante un instante, tuve mis reservas. ¿Podría estar molesto? ¿Actuaría como si no hubiera ocurrido nada? ¿Notarían un cambio en la forma en que me ven? En ese momento, como si pudiera leer mis pensamientos, volteó su rostro hacia mí y me observó. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, en esta ocasión, algo titiló detrás de esa expresión sonriente. Un sutil movimiento en su mandíbula, un ligero tic en sus dedos alrededor del vaso. No se trataba de nervios ni de remordimiento, sino de un sentimiento más hondo, satisfacción, entretenimiento, tal vez dominio. Una cálida sensación se enredó en mi vientre. Mientras avanzaba hacia él, el sonido de mis tacones resonaba en el suelo y sentí un nudo en la garganta. No hubo intercambio verbal. Acabó su bebida, colocó el vaso vacío en la barra con un golpe sonoro y se levantó. Después, con la misma caligrafía indescifrable que había mantenido durante toda la noche, me tendió la mano. La agarré y nos fuimos juntos, como si no hubiera ocurrido nada. Ambos éramos conscientes de la realidad. El camino de regreso a casa transcurrió en silencio, mientras el sonido del motor ocupaba el espacio entre los dos. Aún sentía el calor en mi piel, mientras mi mente revivía cada instante en la ducha. Las manos del desconocido, su aliento, como había logrado devolverme la sensación de estar viva. Observé a mi esposo de soslayo, su rostro resplandeciendo con las luces urbanas, su serenidad inalterada. ¿Cuál era la importancia de esto para nuestro grupo? ¿Habíamos causado algún daño o simplemente habíamos cambiado la situación? Mientras manejaba, su mano se posó en mi muslo, un contacto suave pero decidido, lo que me indicó que no estaba molesto. Quizá hasta lo había disfrutado, de una forma peculiar. Al llegar a casa, me quité los zapatos de tacón y dejé caer mi bolso en el suelo. Siguiéndome de cerca, se detuvo justo a mis espaldas, su respiración acariciando mi cuello como un susurro del desconocido. ¿Disfrutaste? Con voz tenue, casi en un murmullo, Component Placement preguntó. Me volví para encararlo, sintiendo como mi corazón volvía a latir más rápido. Así es, acepté con determinación. Mostró una sonrisa enigmática y asintió con la cabeza. Concordó con un gesto y se dirigió hacia la cocina. Permanecí en ese lugar, sintiendo un zumbido en mi cuerpo y mi mente dando vueltas. Había rebasado un límite, lo cual resultó en que él me abandonara. Sin embargo, ¿cuál era nuestra situación en ese momento? Esa noche, me acomodé en el borde de la cama, sintiendo como el silencio de nuestro hogar me rodeaba como si fuera una presencia palpable. Las señales del desconocido permanecían en mi cuerpo, mis piernas temblaban ligeramente y mi piel mostraba sensibilidad en las zonas donde él me había tocado. Al cerrar los ojos, regresé de inmediato a ese baño, donde el calor me empujaba contra los azulejos y su deseo calmaba una necesidad que había crecido en mi interior por mucho tiempo. En ese instante, había encontrado todo lo que requería, y por vez primera en un largo periodo, no experimentaba un sentimiento de vacío en mi interior. Sin embargo, la quietud entre mi esposo y yo era inusual, denso, y me resultaba difícil interpretarlo. En la cocina, se escuchaba el murmullo del agua corriendo mientras lavaba su vaso, llenando el ambiente. Quitándome el vestido, lo dejé caer al suelo antes de envolverme en una bata. Mis manos temblaban un poco al ajustar el cinturón. ¿Cuál era el sentido de esto? Me vi superando un límite que jamás imaginé traspasar, y no solo me había abandonado, sino que me había dado ánimos. Mientras ascendía por las escaleras, mi cabeza se llenaba de interrogantes sin solución. Al llegar a la habitación, lo vi allí, sentado en la cama con la camisa abierta, mirándome fijamente a través de la semioscuridad. En su mirada no se percibía enojo ni juicio,
sino una serenidad que me desconcertaba. ¿Te encuentras bien? Con una voz suave pero decidida, Srenia formuló su pregunta. Me detuve para observar detenidamente su expresión facial en busca de alguna señal que revelara sus verdaderos sentimientos. Asentí con seguridad, mi tono de voz más firme de lo previsto. ¿Qué hay de ti? Mostró una sonrisa, esa expresión familiar y a la vez desconocida en ese momento. Al afirmar que se encontraba bien, se recostó sobre las almohadas con las manos reposando detrás de la cabeza. Aproximé y tomé asiento junto a él, notando cómo el colchón cedía al recibirme. ¿Qué sucedió en este momento? Finalmente, con voz tenue y apenas audible, pregunté por la ubicación de los componentes. Volteó su rostro hacia mí, sus ojos resplandeciendo con una emoción indescriptible. Respondió de manera sencilla a lo que deseabas. Sentí un nudo en la garganta mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Te interesaba tenerlo? Tomó un instante, con la mirada clavada en la mía, para luego asentir pausadamente. Expresó su deseo de verte sonreír, sus palabras me impactaron como una ola. ¿Te sientes contento? ¿Eso fue lo que ocurrió anteriormente? Experimenté una sensación de vitalidad, atracción y libertad que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Pero estás contento /A? Tenía dudas. Junto a él me estiré, sintiendo como mi cuerpo vibraba con el recuerdo del desconocido, pero ahora también con la compañía de mi esposo. Encontró mi mano con la suya, entrelazando sus dedos con los míos, y por un instante, todo pareció tener una extraña sensación de cotidianidad. Sin embargo, eso no era cierto. Esta noche habíamos modificado algo, predefinido algo que resultaba irreversible. ¿Cuál es la situación en este momento? Pregunté en voz baja, apenas perceptible. Volteó hacia mí, su mano se elevó para acariciar mi rostro. Continuamos adelante, expresó, con un contacto cálido y cercano, aunque distinto. Asentí en silencio, permitiendo que la quietud se instaurara entre los dos. Lo que requería había sido hallado, el dolor latente había sido calmado, aunque el precio de ello aún no podía ser evaluado. Me tumbé, cerré los ojos y me dejé llevar por el suave ritmo de su respiración mezclándose con la mía. No existía remordimiento, pero tampoco se tenía certeza. En esta nueva situación, solo nosotros dos estábamos presentes y la dinámica en la que participamos había transformado a los dos.